Ven aquí, ven. El neolítico no es solo una etapa, es una forma de vida. Ven y siéntate que te lo cuento. El neolítico se conoce como el periodo de la prehistoria que sucede al mesolítico y que antecede a la edad del cobre y la edad del bronce, situándose cronológicamente en el Holoceno. En su definición original tenía un significado mucho más tecnológico referente a la aparición de nuevos útiles y nuevos materiales, sobre todo útiles líticos pulimentados y también la cerámica. Pero hoy en día se hace muchísimo más hincapié en las transformaciones socioeconómicas que se dieron en este periodo y que afectaron a la forma de vida humana en comparación al paleolítico. Entre estas transformaciones encontramos la que más nos gusta destacar, que es la agricultura y la domesticación de animales. Pero ya no solamente de animales para arreos de ganado. El perro, por ejemplo, fue domesticado en el 13.000 antes de nuestra era, o al menos son las primeras evidencias que podemos encontrar de momento. La cabra, la oveja, el buey y el cerdo entre el 8.500 y el 6.000 antes de nuestra era. Como ya dijimos en el capítulo anterior, ocurre un paso en la forma de vida desde las sociedades cazadoras-recolectoras a unas sociedades que comienzan a volverse sociedades productoras. Y ya no solamente eso, sino que a partir de empezar a producir por sí mismos, nos volvemos sedentarios, a diferencia del paleolítico que éramos nómadas y nos establecíamos en ciertos puntos geográficos determinados sobre todo por el clima, por las condiciones medioambientales, por la reserva de caza, por la reserva de frutos. Bueno, pues ahora esto ya no va a pasar más. La organización social de estas tribus o sociedades primigenias se vuelve cada vez más compleja a raíz de esta sedentarización y aparece un término que cada vez se irá desarrollando más, que es la religión. A partir de estos cambios, además, encontramos una serie de consecuencias en el hombre moderno que nos acercan cada vez más al aspecto y a la fisionomía que tenemos actualmente. Porque como recordábamos en el primer capítulo, sí, todos somos Homo sapiens sapiens, pero hace 40.000, 50.000, 60.000 años no teníamos exactamente los mismos rasgos y detalles que tenemos ahora. A raíz de estos cambios, encontramos una serie de consecuencias en el cuerpo del hombre moderno. Una de ellas es la adaptación para digerir la lactosa, que es una adaptación biológica y que no se da por igual en todo el globo. Hay algunas sociedades que se adaptan completamente y hay otras sociedades que nunca llegan a adaptarse sencillamente porque en su nevera nunca ha habido leche de vaca o leche de cabra o leche de lo que sea. Sencillamente nunca han consumido leche hasta esas alturas como para tener una mutación genética. En la leche materna hay proteínas y grasas, además de un glúcido llamado lactosa. Para metabolizar esta lactosa tenemos una enzima concreta llamada lactasa, y la lactasa se produce con la lactancia y desaparece con el destete. Esto significaría que una vez los seres humanos nos hacemos adultos, tendríamos que ser completamente incapaces de digerir la leche, ya obviando el hecho de que somos, si no el único, uno de los pocos seres mamíferos que sigue consumiendo leche en su adultez. Este mecanismo de que los adultos no puedan digerir la lactasa o la lactosa se debate que sea un mecanismo para impedir la lucha entre infantes y adultos por la leche materna, ya que es otro recurso más. Entonces, para impedir esa competencia, los humanos, a medida que vamos creciendo, dejamos de poder procesar esta lactosa y pasamos a poder digerir otros alimentos. Sin embargo, en el Neolítico, sobre todo de Centro Europa, apareció una mutación genética gracias a la cual muchísimos individuos comenzaron a poder digerir la lactosa, ya que la enzima que les ayudaba a poder digerirla sin tener que irse corriendo detrás de un seto, siguió produciéndose después de la infancia. En Centro Europa y Escandinavia es mutante la grandísima parte de la población, disminuyendo este porcentaje a medida que nos centramos en otras culturas como Anatolia y el Mediterráneo y regiones asiáticas, sin mencionar el enorme impacto medioambiental que supone que una sociedad deje de ser cazadora-recolectora y pase a ser sociedad productora, y no precisamente porque este sea un aspecto menor ni muchísimo menos. A partir del desarrollo de la economía productora, las sociedades humanas se hacen mucho más complejas y entramos inmediatamente en una cadena de acontecimientos imposible de parar. La agricultura y la ganadería, junto a la sedentarización, van provocando una acumulación de excedentes y por lo tanto un aumento demográfico enorme y por consiguiente un aumento de la mortalidad aún más enorme. Y estos aspectos provocan un cambio brutal en la economía de las sociedades humanas, que irá derivando a un aumento de la hostilidad frente a otros núcleos urbanísticos o núcleos sociales o núcleos de población, que traerá el amurallamiento de los asentamientos para proteger esos mismos excedentes, porque aquí somos más listos que el hambre, el desarrollo de las expresiones del poder a raíz de la acumulación de esos mismos excedentes, una jerarquización brutal de la sociedad, la aparición del pueblo en armas y una de las enormes guindas de este periodo, las enfermedades. Eso quiere decir que las enfermedades no existían cuando éramos sociedades cazadoras recolectoras.
recolectoras. No, eso quiere decir que al ser sociedades cazadoras recolectoras, las epidemias eran un factor prácticamente imposible, porque los grupos de individuos que sufrían una enfermedad normalmente o la superaban parte de ellos o terminaban muriendo todos, pero la enfermedad no salía del núcleo social en la que se encontraba y no se extendía por ninguna parte, o si se extendía no lo hacía de forma global, de forma sistemática. Hay enfermedades como la tuberculosis, cuya aparición está estrechamente asociada a la ganadería, las primeras concentraciones demográficas y el desarrollo urbano, y cuyo origen pudo haber sido un salto desde los bóvidos a partir de la estrecha proximidad de esta ganadería, no fue erradicada, al menos de las sociedades más avanzadas, hasta hace bien poco. Y de hecho, espérate, porque lo mismo vuelve otra vez, para explicar cómo estos nuevos modelos fueron apareciendo por todo el territorio y cómo las sociedades comenzaron a extenderse por todo el globo, este tipo de sociedades, tenemos el llamado modelo DEMIC de difusión. DEMIC, mucho cuidado, o también llamada ola de avance. Es una teoría que explica este fenómeno por el avance gradual de las comunidades agrícolas desde el sureste hacia el noroeste de Europa, llevada a cabo a través de una migración inconsciente para la búsqueda de nuevas tierras para producir a causa del continuo crecimiento demográfico, que además contempla el reemplazamiento poblacional, es decir, la sustitución de las poblaciones locales que todavía seguían siendo cazadoras recolectoras por estas nuevas sociedades productoras que cada vez necesitaban más tierra para poder producir el excedente necesario para toda la gente que iban haciendo. Siguiendo con este hilo de avances y múltiples cambios, encontramos una de las grandes revoluciones que no afectarían realmente a la época en la que empezaron a surgir, pero sí sería una gran revolución póstuma, y es la metalurgia, cuyos indicios más antiguos actualmente conocidos de metalurgia han sido hallados en las zonas montañosas de los montes Zagros y Tauro, en el Kurdistán, y se datarían entre el 11º y el 6º milenio antes de nuestra era. Durante el Neolítico, la metalurgia no tuvo grandes repercusiones como tal, ya que su práctica no se generalizó hasta varios milenios después. El hecho de que los primeros objetos metálicos documentados consistieran en pequeños artefactos de adorno podría indicar que fueron empleados como atributos personales y que habrían adquirido una gran importancia simbólica a raíz de los encuentros sociales, como ítems para expresar el estatus, por ejemplo, y el prestigio. Algunos de los recursos encontrados y asociados a esta época son el cobre, la plata, el estaño, la bornita, la melconita y rocas raras como la varicita, que es una piedra verde utilizada como adorno para cuentas de collar. Y entre los objetos derivados de las nuevas prácticas encontramos, por ejemplo, la vasija de reducción, el crisol, el goterón, la tobera, los moldes y las escorias, que es ese subproducto resultante del proceso de reducción que carece realmente de utilidad. Es como básicamente lo que sobra. Todos estos indicios, todos estos restos, todos estos antecedentes de una época en la que la metalurgia comenzará a cobrar cada vez más vida, no serán más que un acumulativo posterior. Es decir, nos servirán como huella para determinar dónde comenzó todo este gran movimiento que, por ejemplo, posteriormente comenzará a dar tanta ventaja sobre otras sociedades a la hora de hacer la guerra, que es algo que a nosotros los humanos nos encanta, pero eso sí que es otro capítulo.